Vamos entonces a dar inicio donde está. Ahí está, yo he titulado este mensaje Hijos de Dios. Es mi objetivo hoy poder avanzar 24 versículos con ustedes. No sé si lo logre, si no lo logro me sabrán disculpar. Dale siguiente, amigo. Para las personas que nos visitan por primera vez, sean muy bienvenidos. Realmente esperamos que se sientan bien. ¿Qué tal si le damos un aplauso a las personas que han venido por primera vez? Gracias por venir, gracias. Me acuerdo de algunos nombres. Susanita, gracias por venir. Jimena, gracias por venir, chicas. Espero que se sientan bien, que se sientan en casa. Muy bien, tengo que darles algún contexto siempre antes de iniciar nuestro estudio verso a verso. Esta es una iglesia que no enseña por temas. Esta es una iglesia que practica algo que se llama la predicación expositiva. Vamos libro por libro, verso por verso, toda la Biblia. ¿Cuánto nos tomará Caleb enseñar toda la Biblia? Al pastor Chuck Smith le tomó más de 40 años, Así que no esperen menos de mí. El libro de Primera de Juan, sabemos cuál es el tema del libro. Juan quiere animar a las iglesias a decirles quién es Dios. Que el Dios verdadero es luz, que el Dios verdadero es amor, que el Dios verdadero es verdad y que el Dios verdadero es vida, pero no cualquier vida. Utilizan una palabra muy curiosa. Hoy se ha convertido en un nombre de niño, que es Zoe, que significa una vida plena, una vida a plenitud, no cualquier clase de vida. Sabemos quién es el autor de la carta, no hay mucha duda al respecto. Es el apóstol Juan, quien fue discípulo de Jesús, muy joven. Se le conoce como el discípulo amado y que luego ya está viejo escribiendo esta carta. Sabemos cuándo la escribió, justo antes de la gran persecución de Domiciano, probablemente en el año 85 al 95. Juan ya está viejo, él se hace llamar el anciano y va a escribir como un anciano, como alguien lleno de vida, experiencia y amor. Sabemos a quién escribe las cartas. Él era obispo de las iglesias de Éfeso y las iglesias cercanas, Esmirna, Laodicea, Filadelfia, hoy le llamaríamos Turquía, toda el área de Turquía. Y sabemos cuál es el motivo de escribir. Se había levantado una herejía llamada gnosticismo. Ellos querían ponerle un toque intelectual al cristianismo. Ellos decían, creer en Cristo está bien, pero falta algo. Hay que ponerle un poco de intelecto. Hay que ponerle un poco de conocimiento secreto. Hay que poner el conocimiento en distintos niveles para ver quién sabe más. Hoy vamos a ver una variante del gnosticismo. Y era un grupo de ellos decía, como el conocimiento lo es todo, el cristiano debe experimentarlo todo. Experimentar las cosas buenas, pero también experimentar lo más bajo para que sea su conocimiento completo. Y Juan nos va a decir, no es así. No es necesario que experimentes lo más bajo para saber que es malo. El propósito del libro, hemos visto que el gozo de los cristianos debe cumplirse y solamente se cumple en Jesús. Hemos visto que quiere prevenirnos del pecado habitual, refutar a los falsos maestros y tener la seguridad de nuestra salvación. Dale siguiente, amigo. Tenemos que recordar una cosa. Juan le está escribiendo no a incrédulos. Juan le escribe a la iglesia del Señor. Juan le escribe a cristianos. Y Juan les escribe diciendo, hijitos míos, hijitos. Juan está escribiendo al cuerpo de Dios, a la familia de Dios. Esta es una carta familiar. Y tú y yo, que somos parte de la familia de Dios, debemos recibir esta carta como si fuera para nosotros. Ahora sí, empezamos nuestro estudio verso a verso del capítulo 3, no sin antes pedirle al Señor que sea el maestro en esta mañana. Yo no quiero ser el maestro, le dejo la responsabilidad al Señor. Vamos a orar.
Amado Dios, te doy gracias. Gracias por la vida de tu iglesia. Gracias por la vida de tus hijos. Gracias, Señor, por tu amor, por dejarnos tu palabra, Señor. En la palabra de Dios está la mente de Dios. En la palabra de Dios está la voluntad de Dios. En la palabra de Dios está el corazón de Dios. En la palabra de Dios está todo lo que necesitamos, Señor, para conocerte. Conocerte más, que nos lleve, Señor, a amarte más. Y el amarte más, que nos pueda llevar a obedecerte más, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Guíalo tú, sé el maestro. Y gracias por tu iglesia, Señor, que está aquí. Por aquellos que nos ven desde sus casas en YouTube. Y por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana hice algo un poco diferente. Dale siguiente, por favor, amigo. Hice un poco diferente porque he separado en secciones la enseñanza. No suelo hacerlo así, pero no se preocupen que vamos a ir verso a verso como siempre. Y la primera parte lo he titulado Privilegios y Esperanza de la Vida Cristiana. Estamos en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dale siguiente, amigo. Vamos entonces de lleno al texto bíblico. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 dice así. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Qué importantes son estos versículos, y yo quisiera que podamos captar la emoción que tiene Juan al escribir estos versículos. Juan está emocionado al escribir. Lo primero que dice, miren la primera palabra, miren, presten atención. Presten atención porque lo que voy a decir probablemente es algo muy importante. Así que Juan desde el inicio de este capítulo es aquí, por favor, está diciendo. Quiero que me presten atención. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre. Qué grande es el amor de Dios. Porque tanto ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan está llamando la atención de sus lectores. Dense cuenta qué grande es el amor de Dios. No es cualquier cosa. Siempre decimos esto, la salvación de las personas es gratis, pero no es barata. Costó mucho. Costó muchísimo, costó que la sangre de Cristo tenga que ser derramada en una cruz para perdón de nuestros pecados. Y Juan está llamando nuestra atención. Miren, dense cuenta, presten atención, cuán grande amor nos ha otorgado el Padre. ¿Y cuál es el privilegio, Luis? Que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. No solamente tienes el privilegio de ser llamado hijo de Dios, sino que eres hijo de Dios. El creador del universo es tu Padre. Ustedes saben que hay mucha gente atea en el mundo, gente que no cree que Dios existe. Y uno de los argumentos principales para refutar el ateísmo es el diseño inteligente. Es decir, nosotros creemos que el universo se basa en reglas y es un diseño inteligente. Y detrás de un diseño inteligente tiene que haber un diseñador más inteligente. Detrás de un iPad, de una computadora, tiene que haber una mente que lo diseñó. Sería absurdo que alguien me diga, Luis, fui a una imprenta y explosionó una bomba y en la explosión se pusieron unas letras juntas y un papel se juntó a otro papel y se creó una hermosa obra literaria. No. El diseño inteligente es la evidencia de un creador inteligente. Y ese creador inteligente
dice la Biblia que es tu papá, que es tu padre, y que tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios y que eso somos. Somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y aquí voy a entrar en un tema bastante polémico. Algunos lo que voy a acabar de decir lo van a aceptar, otros lo van a refutar y algunos otros me van a odiar por lo que voy a decir. Pero en la Biblia solamente hay dos familias: la familia de Dios y de los hijos de Dios, y la familia del diablo y de los hijos del diablo. No lo digo yo, lo dice Juan. No lo apedrees a Juan todavía, porque Juan está recordando exactamente lo que él escuchó de Jesús. Porque Jesús lo planteó de esa manera. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dale siguiente, amigo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, el cual clamamos Abba, Padre. Abba es una palabra en hebreo que significa mucho cariño. Algunos lo traducen como papito. Y lo que te está diciendo la Biblia es que tú has recibido un espíritu de adopción. Tú y yo hemos sido adoptados en la familia del Señor. Y si tú te sabes dar cuenta, en una adopción, el hijo no elige al padre. El niño no dice, yo quiero ese papá rico, yo quiero ese papá guapo, yo quiero ese papá gringo. No, no, no. Es el padre el que elige al niño. Y la Biblia dice que nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Por eso que podemos decirle Abba, Padre. Por eso que podemos decirle a Dios Papito. Por eso que cuando oramos decimos Padre nuestro. Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Que tú no naciste siendo hijo de Dios. Y esto aquí a muchas personas les duele mucho, porque yo cuando me ha tocado compartir el evangelio algunas veces, no ha faltado el que me diga, pero Luis, exageras. Luis, todos somos hijos de Dios. Luis, Dios ama a todas las personas. ¿Cómo tú me puedes decir que hay unos que son hijos y otros que no son hijos? Dale siguiente, amigo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Juan 1:12. Pero todos los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Es decir, que uno llega a ser hijo de Dios. Tú no naces siendo hijos de Dios y no todas las personas son hijos de Dios. Sé que es una verdad dura, porque nos encantaría creer todas las personas son hijos de Dios. Es un pensamiento muy romántico, pero no es bíblico, porque la Biblia no lo dice así. La Biblia dice que Dios ha adoptado hijos en su familia y que no todas las personas lo son. Y que esto se hace a través de la fe, a través de creer en Jesús. Y que es el mismo Dios quien pone en nosotros la fe. Él es el iniciador de nuestra fe. Así que cuando mi amiga Karina vino al Señor, no fue porque ella tuvo un buen día y dijo, me voy a acercar a Dios. Es Dios iniciando su obra primero en su corazón para que ella pueda acercarse a Él. A todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Luis, ¿y si no eres hijo de Dios? ¿Cuál es la otra posibilidad? Dale siguiente, amigo. Juan
está recordando las palabras de Jesús. Y lo que voy a leer para ustedes es palabra de Jesús. Así que yo aquí, como Poncio Pilato, me lavo las manos porque estas son palabras de Jesús y yo no quiero lidiar ni luchar contra las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que dijo Jesús a algunas personas? Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y él es padre de la mentira. Voy a decirles un poco del contexto aquí. Jesús está hablando con unos judíos y los judíos se sentían muy orgullosos de decir: nuestro padre es Abraham. Jesús, ¿quién será tu padre? Así le dijeron. Nosotros no somos hijos de fornicación, Jesús, tú sí. Y Jesús les dice: no, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían a mí y prestarían atención a lo que yo les digo y yo les daría libertad. ¿Cuál libertad? Jesús le dice: nosotros somos libres. Y es aquí donde Jesús le dice: no, ustedes religiosos, fariseos, saduceos, líderes, son hijos del diablo. Porque quieren hacer los deseos de su padre. Ellos estaban planeando matar a Jesús. Y él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su propia naturaleza habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Retrocedamos al verso 2. Dale un poquito para atrás, mi amigo. Ahí está, en el verso 2, Juan continúa y dice: mis amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y quiero hablarte de la esperanza del cristiano, porque hoy vamos a hablar muy honesto de lo que es un cristiano, de lo que hace un cristiano, de lo que no hace un cristiano o de lo que un cristiano debería hacer o no hacer. Pero Juan quiere empezar con la esperanza. Tranquilo, hay un Dios que está trabajando en ti. Tranquilo, hay una esperanza para ti. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Cuántos han escuchado del famoso escultor Miguel Ángel? ¿Han escuchado de él? Sí. Miguel Ángel esculpió una estatua muy hermosa llamada el David de Miguel Ángel, una de las estatuas más bellas. Cuentan los historiadores que un día en el taller de Miguel Ángel le llega un bloque de mármol enorme y que Miguel Ángel lo mira y dice: es hermoso. Y su ayudante le dice: maestro Miguel Ángel, ¿qué es hermoso si solo veo un bloque de mármol? Y Miguel Ángel lo mira y le dice: ay, lo siento, es que tú no ves lo que yo veo. De ese bloque voy a hacer un David y va a ser hermoso. Miguel Ángel ya podía ver en su mente lo que iba a convertirse ese bloque de mármol tan común. Lo que está diciendo aquí la Biblia es exactamente lo mismo. Dios puede ver en ti en lo que te vas a convertir, en lo que se va a manifestar. Yo sé, porque somos honestos y lidiamos con la culpa, y cuando nos vemos en el espejo vemos nuestras imperfecciones, nuestros errores, nuestros gazapos, pero Dios ve algo diferente. Y lo que está diciendo Juan es: aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Te has puesto a pensar en esto? Que el Señor va a renovarte, va a transformarte. Y lo que la Biblia está diciendo es que vas a ser semejante a Cristo. Y que el objetivo de Dios es que te parezcas más a su Hijo. Sé que todos lidiamos con el pecado. El sacrificio de Cristo
ha pagado la culpa del pecado. Ya no tenemos culpa por ese pecado. También estamos siendo transformados cada día en Él, pero en algún momento seremos libres de la presencia del pecado y eso va a ser maravilloso. Eso se llama la glorificación y va a ser muy bello. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. El cielo va a ser maravilloso. Hay un cielo perfecto que nos espera y seremos como Él es, seremos transformados. No me preguntes cómo es. La gente me pregunta todo el tiempo, me dice: Luis, cuando yo me muera, ¿mi perrito Firulais va a estar en el cielo? No lo sé. Lo único que te puedo decir es que no vas a ser decepcionado. En el cielo no hay lugar para la decepción. Va a ser perfecto, va a ser hermoso. Va a ser el lugar donde podamos estar con Cristo y eso lo hará perfecto completamente. Vamos al verso 3, porque aquí pareciera que Juan está cambiando de tema. Verso 3, dale siguiente, amigo. Ahí estamos en el verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Juan nos está diciendo, ¿sabes? Si el cielo va a ser perfecto y Jesús estará allí y te vas a parecer a Jesús y la presencia de Dios va a estar allí y ese debe ser tu anhelo y tu esperanza y tu alegría, es momento de prepararte. Es momento de purificarte. Es momento de preparar tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica porque Él es puro. Verso 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Tengo que decir algunas cosas aquí, cosas importantes. Ustedes saben que Dios había creado la ley y la Biblia dice que la ley es buena. Nadie podría decir que la ley es mala. Por ejemplo, digamos este caso, la ley dice no matarás. Bueno, en casi todos los países y los códigos penales, el asesinato es algo malo. Así que la ley es buena, la ley está bien. La ley es simplemente el espejo para que veas lo malo que somos. Eso es la ley. Es un espejo que nos muestra nuestras imperfecciones. Y Juan está diciendo aquí, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y tengo que hacer mucho énfasis en esta primera parte. El que practica el pecado. Practicar el pecado. En el original griego lo dice en tiempo presente, perfecto y constante. Es decir, toda persona que tiene como hábito, como modo de vida practicar el pecado, dice que está infraccionando la ley. Pero ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Hay muchos versículos que pueden respaldar esto, que Cristo nunca pecó. Cuando uno lee los evangelios y lee las palabras de Jesús, Jesús ni siquiera nunca se rectificó. Jesús nunca dijo, me pasé, discúlpenme por favor, voy a reformularlo. Jesús nunca citó rabinos extranjeros, rabinos ajenos. Dale siguiente, amigo. Vamos al verso 6, 7 y 8. Aquí vamos a tener que detenernos un poquito. Todo el que pertenece en Él, permanece en Él, no peca. Todo el que peca, ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo.
Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Yo sé lo que Gerardo está pensando y dice: pastor, yo he estado en las clases pasadas. Dale siguiente, amigo. Y aquí hay una contradicción en la Biblia. En las clases pasadas nosotros hemos dicho, dale siguiente por favor, que todos los seres humanos pecamos y que el cristiano también peca. En el verso 8 del capítulo 1 hemos aprendido que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En el versículo 9 dice que los cristianos debemos confesar nuestros pecados. En el versículo 10 dice que si decimos que no hemos pecado, lo estamos haciendo mentiroso a Dios. Y en el capítulo 2, verso 1 dice: yo les escribo para que no pequen, pero si alguien peca, tienes abogado con Cristo Jesús. Pastor, ¿el cristiano peca o no peca? Porque según esos versículos dice que el cristiano sí peca y que tiene pecado. Y yo diría, estás en lo correcto. ¿Por qué los versículos dicen que no debemos pecar? Porque el tiempo en que lo dice es: no hagas del pecado algo habitual. No hagas que el pecado sea tu forma de vida. Lo que te está diciendo Juan es: no te sientas cómodo con el pecado. No intentes justificar tu pecado. No intentes minimizar tu pecado. Cuando pecas, porque vas a pecar, corre a los brazos de tu Padre. Nunca te sientas cómodo. Mis mejores amigos que pasan mucho tiempo conmigo están aquí y ellos pueden decir que en mi vida hay pecado. Pero yo te digo, nunca te sientas cómodo con el pecado. Nunca minimices el pecado. Nunca digas: ¿sabes qué? Yo sí puedo pecar. A mí Dios sí me permite este pecado, a los demás no se los permite. Eso no está bien. Eso no está bien. Dale uno para atrás, amigo, por favor. ¿Se acuerdan que hablamos de permanecer en Cristo? Permanecer en Él. Juan lo va a decir una vez más y lo va a decir 23 veces en esta carta. Verso 6: todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Todo el que practica el pecado, todo el que ha hecho del pecado su día a día, no permanece en Él. El cristiano peca, pero no puede sentirse cómodo con el pecado. No puedes sentirte a gusto con el pecado. No puedes sentirte a gusto con la mentira. No me preguntes cuándo fue la última vez que le dije al Señor: perdóname. Pero fue hace un ratito antes de subir al púlpito a enseñar. El cristiano no puede estar a gusto con el pecado. No debería estar a gusto con el pecado. No debería practicar el pecado. Vas a pecar, voy a pecar. Eso es un hecho. Pero no deberíamos de hacer del pecado nuestro día a día, nuestro hábito, nuestra constante. De hecho, el cristiano debería hacer algo que es natural en un hijo. ¿Y saben cuál es? Parecerse al papá. Mi pequeño Samuel, cuando era bebito, todos decían: es igualito a Silvia, salió bonito el bebé. Ahora dicen: uy, se está pareciendo a ti, Luisito, pero está sano, es un niño bueno, fuerte, juguetón, tiene tus ojos. Así como los niños se parecen a sus papás, dice la palabra del Señor que los hijos debemos parecernos al papá. Y el que practica la justicia es justo. ¿Saben por qué? Porque Él es justo. Porque Él es justo. La razón por la que el cristiano hace obras buenas no es para salvarse, es porque el Señor es de obras buenas. Porque nuestro Dios es de obras buenas. Porque Jesús es justo. Y porque los hijos tienen que parecerse a los padres. Y en el mundo antiguo esto era muy, muy importante. Eres el hijo de. Y como eres el hijo de, tienes que comportarte acorde a. ¿Se acuerdan de la famosa obra de Homero, La Odisea? Recuerdo que me hicieron memorizarme el capítulo entero.
mi profesor de literatura antigua, canta, oh musa, la cólera del pélida Aquileo, cólera funesta que causó increíbles males a los árgivos aqueos. Aquiles era el pélida, hijo de Peleo. Diomedes era el tírida, hijo de Tideo. Tú eres cristiano, eres hijo de Dios y debemos estar a la altura del Hijo de Dios, de nuestro papá. El que practica justicia es justo porque Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero el Hijo se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Hijo que se manifestó para destruir las obras del diablo. Y Jesús lo hizo todo el tiempo. Vamos a avanzar. El que es nacido de Dios, el que ha nacido de Dios, estamos en el verso 9, un verso muy, muy importante. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Ahí está. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba hablando con el famoso maestro Nicodemo y le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? Y Nicodemo era un sabio y le dice, pero ¿cómo? Yo ya soy viejo. ¿Cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Por último, quizá mi mamá ya murió. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de Dios. Porque ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y aquí sí tenemos un gran problema de interpretación en cuanto a esta palabra, simiente. No es una palabra muy común que digamos. ¿Qué quiere decir simiente en este verso? Yo tengo dos posibilidades y les voy a mostrar las dos. Ustedes elijan la que más les guste. La palabra simiente en los tiempos antiguos viene de la descendencia, de la familia, la simiente. Por ejemplo, en el Génesis encontramos la primera promesa de un Salvador. Cuando Dios está impartiendo los castigos a Adán, a Eva y a la serpiente, y le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, tu descendencia, tu familia y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en la cola, en el talón, perdón. ¿Qué es peor? ¿Que te caiga un piedrón en la cabeza o en el talón? ¿Qué es más fuerte? Y aquí está hablando de la familia. Algunos interpretan este versículo 9, que dice que el cristiano no puede pecar porque el cristiano pertenece a la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? La iglesia. Y en la iglesia es donde podemos hacernos fuertes. En la iglesia es donde podemos ayudarnos. En la iglesia es donde podemos animarnos. En la iglesia es donde podemos estar más juntos, como equipo. Ayer nos fuimos a hacer evangelismo al hospital. Fuimos como 15, 16 y era hermoso. Éramos un equipo grande animando a las personas. Y alguien venía y me decía, Luisito, ven para que ores por este enfermo. Ven para poder repartir. Es en la simiente de Dios, en la familia de Dios donde puedes ser fuerte. Es en la familia de Dios donde tú dices, caramba, voy a servir al Señor, no voy a practicar el pecado. Pero ¿qué pasa cuando te alejas de la familia de Dios? Te vuelves débil, te vuelves frío. Esa es una interpretación. Hay otra interpretación que también me gusta mucho, que también la Biblia dice que la simiente por la cual tú y yo hemos nacido no es más que la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios en nuestros corazones lo que nos va a alejar del pecado. Decía un predicador, o el diablo te aleja de la Biblia o la Biblia te aleja del diablo, pero no pueden convivir los dos.
Recuerdo una anécdota de un predicador que decía, tenía una Biblia bien viejita, toda subrayada, así marcada. Y él decía lo siguiente: mis amigos, una Biblia que se cae a pedazos es la evidencia de una vida que no se cae a pedazos. Una Biblia marcada, subrayada y muy manoseada, que ya se está destruyendo, es la evidencia de una vida que no se va a destruir. Dale siguiente, amigo. Puede ser la simiente, la palabra del Señor. Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino una que es incorruptible, es decir, la palabra de Dios que vive y permanece. O la palabra del Señor te aleja del pecado, o el pecado te va a alejar de la palabra del Señor. Santiago 1:18 dice, y en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de su criatura. El cristiano no puede vivir pecando. Y no puede vivir pecando si en el cristiano abunda la palabra del Señor. El cristiano no puede vivir pecando si el cristiano está en comunión con sus hermanos, con su iglesia, con la familia del Señor. Yo siempre lo digo en la reunión de varones, soy tan feliz de ver que en la iglesia no solamente hay varones, hay amigos. Amigos que se van a tomar un café juntos, un cevichito juntos, o que juegan PlayStation juntos, o que se reúnen juntos. Espero que nunca pase alguien que me diga, ¿sabes qué? Ese hermano de acá me llevó a la discoteca. Ese hermano de allá me compartió un poco de droga. Espero que siempre la iglesia sea un lugar seguro, que la familia del Señor sea un lugar seguro, donde puedas encontrar buen consejo, donde puedas encontrar reprensión, pero reprensión verdadera, reprensión honesta. Somos nacidos de la simiente del Señor, ya sea que se refiere a la familia del Señor o a la iglesia, o sea que se refiera a la palabra del Señor, es algo que siempre nos va a llevar a lo bueno. Avancemos. Verso 10, recién estamos en el verso 10, qué miedo. Y yo creyendo que iba a ser los 24 versículos esta mañana. Verso 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, y todo aquel que no ama a su hermano, y tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí nos va a dar un ejemplo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hay mucho que decir aquí. La Biblia sí está estableciendo, hay dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y nos va a dar las características, qué es lo que caracteriza a un hijo de Dios y qué es lo que caracteriza a un hijo del diablo. Una de ellas es el amor. Aquel que no ama a su hermano no puede llamarse hijo de Dios. Otras versiones dicen aquel que odia a su hermano. Yo no me puedo imaginar aquí que alguien odie a otra persona. Espero que no. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Jesús lo dijo más claro, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Ese es el mensaje de Jesús. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Cuántos conocen la historia de Caín y Abel? Es una historia conocida, ¿verdad? Mucha gente se pregunta por qué el Señor despreció la ofrenda de Caín. La Biblia sí nos dice por qué. ¿Saben por qué? Dale siguiente, amigo. Porque el Señor conocía a Caín. Lo conocía muy bien.
Y lo conocía a tal nivel que lo conocía a nivel de las intenciones. Es un nivel al que nosotros no podemos llegar. Yo no puedo conocer las intenciones de Dana. Yo puedo conocer a Dana, sus actividades, su rutina, pero las intenciones yo no puedo conocer. Dice la Biblia que nos van a odiar y que nos van a rechazar. Nos van a rechazar. Hay un famoso dicho que dice: el hombre recto es una reprensión andante para el hombre malo. Había un predicador que se le acercaba a un hombre y le decía: ¿sabes qué? Yo te detesto, predicador, porque cada vez que te miro a ti me doy cuenta de lo malo que soy. Y es bien curioso porque vivimos en un mundo en el que a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Y entonces, como vi en esta imagen, el agua limpia, como todo lo demás está sucio y todo lo demás está corrompido, entonces va a ser apuntado, señalado, vilipendiado, acusado, burlado. ¿Saben algo? Un verdadero cristiano no creo que pueda caerle bien a todo el mundo. Si tú le caes bien a todo el mundo, preocúpate. Hay algo que no está bien del todo. Porque Jesús los dijo: si el mundo los odian, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. De hecho, hay una famosa frase, ¿no? Uy, quiero caerle bien a todo, pero nadie es perfecto. La Biblia dice que sí hubo uno perfecto y aún así murió colgado en una cruz. No esperes ser más que tu maestro, porque no lo vas a lograr. Si el mundo les odia, y les van a odiar, y me van a odiar, y hoy vivimos en libertad, aunque YouTube nos para bajando los videos, pero va a haber un momento en el que no vamos a tener la libertad de decir lo que queremos decir o de decir lo que la Biblia quiere decir. Y entonces vamos a ser perseguidos, vilipendiados, y yo soy muy consciente de eso, bastante consciente de ello. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Verso 13. Hermanos, yo voy a aumentarle un poquito. Hermanos de Iglesia Gracia, no se maravillen si el mundo los odia. No se maravillen si el mundo les odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y otra vez esta palabra, permanecer, permanecer. ¿En dónde quiero permanecer? ¿Quiero permanecer en el Señor? ¿Quiero permanecer como rama del Señor? ¿O quiero permanecer en muerte? Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Es interesante. La ley era dura. La ley decía: no matarás. Pero viene Jesús y lo pone más difícil todavía. Jesús dice: y yo te digo, si tú miras a tu hermano con odio, ya estás cometiendo asesinato. La ley decía: no adulterarás, no te meterás con la mujer de tu prójimo. Jesús viene y dice: si tú en tu mente la codicias, ya estás cometiendo pecado. Jesús lo pone muy arriba, inalcanzable. Creo yo, para que te des cuenta de que tú no puedes, pero que Él sí puede. Y que nosotros podemos apropiarnos de la justicia que Él sí pudo ganar, del premio que Él sí pudo ganar. Mis hermanos, no se maravillen si el mundo les odia. A Él odiaron primero y era perfecto. ¿Cuánto más a nosotros que somos tan imperfectos? No se maravillen, pero sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque mostramos amor. Y ese es mi anhelo para esta iglesia. Me importa la doctrina, me importa que la iglesia crezca en conocimiento, es importantísimo, es un pilar de esta iglesia, pero el amor
no debe faltar. Y soy muy feliz de ver aquí personas que aman con su tiempo, con su servicio, con sus recursos, con las cosas que tienen. Sigamos creciendo en amor. Sigamos creciendo en amor. Tengo muchos testimonios que contar sobre personas amando a otras personas en esta iglesia. Vamos a avanzar un poquito. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Está difícil esto. ¿Saben cuál fue la muestra de Jesús de amor por nosotros? Que Él murió en una cruz por nosotros. Luis, ¿me estás diciendo que a mí también me deben matar por María Luisa? Ya bueno, por María Luisa sí, Luis, pero por Charlie, sí, ya por Charlie también, Luis. Por Dulber, Luis está cojo, Luis. Sí, lo que la Biblia está diciendo es exactamente eso. Que el mejor ejemplo de amor de Jesús fue dar su vida por nosotros. Y que nosotros deberíamos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Pienso que dar nuestra vida por nuestros hermanos puede hacer de una sola vez o puede hacer de a pocos. Imagínate que recibes 500 soles y te dices, tú tienes que repartirlo. O se lo das a una persona o le das un sol, un sol, un sol, un sol, un sol, un poco de tu tiempo, tus talentos, tus recursos, tu amor, tu ánimo, tu reprensión, tu amistad, un poco más de tiempo. Invertir nuestro tiempo en las personas, invertir nuestros recursos en las personas, invertir nuestros talentos en las personas. Eso también es poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Dios me ha bendecido con una movilidad. Imagínense que alguien viene y me dice, Luis, no tengo cómo llegar a mi casa. Y yo muy espiritual le digo, voy a orar por ti. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Créanme, esto no es natural. No es natural. Lo natural es pensar en uno mismo, pensar en su comodidad. Y el Señor nos está yendo y nos está llamando a hacer algo que va más allá de la naturaleza. No cierres tu corazón. Lo que Dios te haya podido bendecir, bendícele. Yo antes pensaba que tenía que tener mucho dinero para bendecir a mis hermanos, mucho dinero. Y el Señor tuvo que cerrarme la boca de muchas maneras. A veces graciosas, a veces dolorosas. Conocí a una persona que es minusválida y me decía, Luis, necesito zapatillas. Y yo pensé, dije, ¿cuánto me pedirá? Porque mis zapatillas cuestan 150 soles más o menos. Y yo le digo, ¿cuánto cuestan tus zapatillas? 35 soles, Luis, en el mercado. Y me hizo pensar y dije, Señor, no necesito ser millonario para bendecir a las personas. No necesito tener grandes comodidades para poder bendecir a otros. Yo le doy gracias a Dios por aquellos que son muy dadores aquí. Esta iglesia se sostiene con las dádivas de la iglesia. Esta iglesia se sostiene con personas que les gusta ayudar. Esta iglesia se sostiene con personas que dicen, no te preocupes, yo te llevo. En Cajamarca no hay combis después de las 8 de la noche. No te preocupes, yo te llevo. Yo te jalo hasta el óvalo musical. Vas por Baños, yo vivo por allá, no te preocupes. Pero el que tienes bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede
morar el amor de Dios en él. Lo que hicimos ayer en el hospital puede sonar lo más nimio, lo más bajito. Luis, un sándwich de pollo y un café. Pero no te imaginas cómo lo recibía la gente. Gracias. Porque si aquí en Cajamarca hace frío, el hospital que está cerca del penal es gélido. Es un aire muy, muy frío. Y estar en emergencias esperando un familiar no es nada bonito. Y la gente venía y decía, gracias por el café. ¿Me darías un cafecito más para mi hermano que está en farmacia? Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? En breve, en un par de meses, iremos de nuevo al hospital. Espero que nos puedan acompañar más. Ayer fuimos 15, 16. Quisiera que la siguiente vez fuéramos 30. ¿Creen que podemos hacerlo? Espero que podamos, realmente que sí. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y Juan nos ha venido repitiendo esto una y otra vez. No todo el que dice Señor, no todo el que dice yo amo a Dios, no todo el que dice esto, practiquémoslo, llevémoslo a la práctica. Amemos de hecho y de verdad. Vamos a continuar. Sí, vamos a terminar. Confío en ello. Me quedan 10 minutos. Verso 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Él. Lo que nos está diciendo Juan es, espera, yo sé que tú eres honesto y sé que cuando te miras en el espejo no ves un santo, no ves a un perfecto. Probablemente en ti hay culpa y el Señor lo sabe y Él es más grande que tu culpa. Él es más alto que tu culpa. Él es más poderoso que tu culpa. Él lo sabe. Qué bueno es el Señor. Hoy vivimos en una sociedad que quiere eliminar la culpa. Luis, cuando prediques, no hagas que la gente se sienta culpable. Haz que la gente se goce en el amor del Señor, en un Dios que es todo amor y que les aprueba todo y que Dios es un Papá Noel galáctico. La sociedad de hoy quiere eliminar la culpa, pero ¿sabes algo? La Biblia es honesta y dice, probablemente hay culpa en tu corazón, pero Dios es más grande que esa culpa. Así de bueno es el Señor. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, y probablemente hay cosas en que tu corazón te condene, porque hay cosas en que mi corazón me condena. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Casi no soy de pedir esto, pero ¿qué tal si le das un aplauso a ese Señor que es mayor que tu corazón y mayor que tu culpa? Él es mayor que nuestra culpa. Verso 22, dale siguiente, amigo. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es un verso muy manoseado y debo decir con mucha tristeza que hay una teología llamada teología de la prosperidad que dice que Dios es un genio galáctico, que tú frotas la lámpara de la oración y Dios te va a decir que sí a todo. ¿Y dónde se basan? En este verso. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Pero se olvidan de lo siguiente. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Si tú haces las cosas que son agradables al Señor, todo lo que pidas Él te lo va a dar. Una persona que solo piensa en su egoísmo y le pide las cosas al Señor, ¿tú crees que el Señor se lo va a dar? Si uno se lo pide para hacer algo malo, ¿crees que el Señor se lo va a dar? Si quieres centrarte a ti en el centro del universo y a Dios alrededor, ¿crees que Dios te lo va a dar? La Biblia dice, si haces las cosas que le agradan a Él, ¿cómo no te lo va a dar?
Si un papá ve que su hijo le pide algo y ese algo es algo bueno, ¿cómo no se lo va a dar? Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y vamos entrando ya la siguiente semana al famoso capítulo del amor, el capítulo 4, pero ya Juan está preparando nuestros corazones. No hay manera de llamarse cristiano si no hay amor en tu corazón. No hay manera de cumplir el mandamiento de Dios sin que creas en Jesucristo y que practiques el amor. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Este es un verso bellísimo. Si lo tomamos con cuidado, otra vez permanecer. Otra vez permanecer. Y la Biblia nos anima a permanecer, que puedas permanecer en Dios. Pero ¿sabes algo? También dice que Dios permanece en ti. Entonces no depende solo de ti. No depende de tu ánimo, no depende de tu motivación, no depende de tus fuerzas, no depende de tu carácter. La Biblia te anima a permanecer, pero dice, y Él también permanece en ti. Y eso es bueno, porque Él puede más que nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y de este tema voy a hablar largo y tendido la siguiente semana cuando hablemos del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su presencia? ¿Es el Espíritu Santo el que me ha llamado para saltar y brincar como corderito? ¿O hay algo más que quiere hacer el Espíritu Santo en mi vida? ¿Hay algo más que quiere hacer ese consolador en mi alma? En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. No estás solo. La batalla y la vida cristiana es difícil. Te van a odiar, te lo aseguro. Me van a odiar. Es un gran reto permanecer en el Señor, pero no estás solo, no estás desarmado. La Biblia dice que el Espíritu Santo es algo que Él nos ha otorgado. Vamos a orar.